Hola, saludos a todos en el nombre del Señor. Aquí estamos en una nueva clase contrarreloj. Vamos a estudiar este tema que se titula Manifestaciones de Dios. Y como siempre vamos a tener 4 ejemplos. El primer ejemplo es guardando sus mandamientos, San Juan 14, 21. El segundo ejemplo es a su pueblo, Éxodo 13, 21 y 22. El tercer ejemplo es en silbido apacible, Primera de Reyes 19, 11 al 13. Y el cuarto y último ejemplo es en carne, Primera de Timoteo 3, 16. Bien, antes de empezar el tema, pues debemos de saber que Dios se ha manifestado a través de los tiempos en diferentes personas, con su pueblo, con gente que ha guardado sus mandamientos. No creemos que sea porque la persona merece, sino por la misericordia de Dios. Entonces así ya vamos a pasar al primer ejemplo, que dice, guardando sus mandamientos, San Juan 14, 21. Leemos de esta manera la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Primer punto, ¿a quién se manifiesta Dios? Como vemos aquí, a los que guardan sus mandamientos. Como dice aquí su palabra, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Nosotros, ¿cómo le demostramos a Dios que le amamos? Si es que guardamos sus mandamientos, si es que obedecemos su palabra, si obedecemos todas las órdenes que Él nos ha dado, cumpliendo con todo eso, entonces estamos demostrando que de verdad amamos a Dios. Y el que ama a Dios también será amado del Padre, del Todopoderoso, y se va a manifestar a esa persona, pero hay que obedecer a Dios, hay que cumplir con Dios. Qué bendición, como dice el punto número 2, será amado de Dios. Imagínense qué hermoso es saber que Dios nos ama, aunque sabemos que nos ama, porque imagínense, dio a su Hijo para que diera su vida en rescate de cada uno de nosotros, pero que nosotros tengamos esa bendición de ser amados porque obedecemos su palabra. Es muy importante como hombres de Dios que cumplamos, que obedezcamos y que siempre estemos al tanto de lo que Dios quiere de nosotros. Bien, vamos a pasar al segundo ejemplo que dice a su pueblo. Dios se ha manifestado a su pueblo, claro que sí, lo vamos a ver en Éxodo 13, 21 y 22. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Qué enseñanza tan hermosa tenemos aquí. Dios tenía un propósito con su pueblo, como dice el punto número 1. Dios quería guiarlos y llevarlos hasta la tierra prometida, hasta la tierra que fluye leche y miel. ¿Dónde estaban ellos? Ellos iban en el desierto, como dice el punto 2, andaban en el desierto. Allí estaban ellos, iban caminando ahí en el desierto, pero Dios iba con ellos. Esa manifestación gloriosa, Dios estaba con ellos. ¡Qué bendición! ¡Qué hermoso es saber que aun cuando estás en el desierto, cuando piensas que nadie está contigo, allí está Dios. Dios se puede manifestar en tu vida. Dios está con los suyos. Por eso los guió por ese desierto muchos años y siempre estuvo con ellos, aunque ellos desobedecieron, aunque ellos no cumplieron con su palabra, pero ahí Dios se iba manifestando en medio de ellos. Qué hermoso es eso, qué grande es eso, porque ahí estaban grandes hombres de Dios. Entonces Dios se manifiesta con su pueblo. Era la guía, como dice el punto 3, era la guía de su pueblo. Iba guiándolos por el desierto para llevarlos hasta esa tierra deseada. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermosos son las manifestaciones de Dios. Vamos a continuar con el ejemplo número 3. En silbido apacible, Primera de Reyes 19, 11 al 13. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Y él le dijo: sal fuera.
y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y paróse a la puerta de la cueva. Y he aquí llegó una voz a él diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Elías estaba pasando por un momento difícil. Lo estaban persiguiendo para matarlo y él huyó al desierto. Él pensaba que ya no había gente que servía a Dios y él huyó hasta ese lugar, y cuando pensaba que en ese momento estaba él solo, allí se le manifiesta Dios para confortarlo. Y esas manifestaciones de Dios, qué gloriosas son. Donde tú te encuentres, sirve a Dios. Donde tú estés, reconoce que Dios es grande y que Dios es todopoderoso. Y si estás pasando por un momento difícil, y si sientes que estás caminando por el desierto en esta vida, Dios se va a manifestar contigo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no deja solo a sus siervos, porque tenemos un Dios que nos ama, porque tenemos un Dios poderoso que nos ayuda, que nos guía en cada momento, y por eso debemos de estar siempre agradecidos con Él. Entonces recuerda, tú no estás solo, Dios está contigo, Dios está de tu lado, y no va a haber nadie quien te detenga, porque tú eres siervo de Dios. Y en esos momentos difíciles y en esos momentos duros de tu vida, ahora como está el mundo viviendo, no estás solo. Dios está contigo. Dios te ama. Dios te ama más de lo que tú te imaginas. Por eso envió a su Hijo a dar su vida en rescate de cada uno de nosotros. Qué momento en ese tiempo de Elías, qué momento tan difícil cuando él pensaba que ya nadie iba a servir a Dios, pero todavía en ese momento, en ese tiempo, había gente que no se había inclinado ante otros dioses. Todavía Elías tenía que hacer mucho por la obra de Dios. Entonces Dios se manifestó de una forma maravillosa con Elías. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a continuar y vamos a ver el último ejemplo en carne. Primera de Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios de esta manera: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Aquí podemos aprender mucho de la palabra de Dios. Porque como dice aquí el punto número 1, qué grande es la piedad de Dios, qué grande es su misericordia. Es un misterio esa piedad tan grande de que Él haya venido, y como aquí dice su palabra, Dios ha sido manifestado en carne. ¿Cómo Dios se pudo manifestar en carne a este mundo? Para demostrarnos que nos ama. Qué grande el amor de Dios, qué grande la mirada de Dios para con sus siervos, para con sus hijos, para con toda la humanidad. Aquí está mi hijo, me voy a manifestar. Por eso dice la Escritura: y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ese verbo, esa palabra se hizo carne y vino y habitó entre nosotros, y allí está la manifestación de Dios, como dice el punto número 2, manifestado a través de su Hijo. Vino a manifestarse a este mundo para que el mundo entero conozca quién es Dios, para que el mundo entero conozca que hay un Redentor, que hay un Dios todopoderoso que nos ama. Si no te has acordado de Él en estos tiempos, acuérdate que hay un Dios poderoso. Acuérdate que hay alguien que te ama. Acuérdate que hay alguien que nunca te va a dar la espalda, que nunca te va a dejar atrás, que cuando tú estás caído, Él te va a dar la mano porque Él es nuestro Dios. Él se va a manifestar en tu vida, pero reconócelo. Entiende que Él es nuestro Dios.
Mis amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los ayude y que podamos estar unidos en este momento difícil y vamos a sentir esas manifestaciones gloriosas de Dios. Que Dios los bendiga.